Apreciados estudiantes, muy buenas noches. Siendo las 7:08, vamos a dar inicio a la grabación de la sesión de actividades transversales que corresponden a la semana del 13 al 19 de mayo. Se ve realizada pues como la invitación para que ustedes pudieran asistir, pero en vista de que aún no hay asistentes, vamos a dejar la sesión socializada para que ustedes puedan consultarla y puedan tener como acceso a las actividades que se van a desarrollar en lo que corresponde a las actividades transversales. Entonces, pues para esta actividad vamos a hablar específicamente de la comunicación. La comunicación, como ustedes saben, es una de las competencias que se desarrollan de forma transversal y que está o es afín a todo tipo de profesional. Es muy importante que en cualquier ámbito de nuestra vida pues tengamos un lenguaje claro, un lenguaje asertivo, un lenguaje que nos permita generar esos mensajes claros, pero sobre todo que tengan una información que impacte de forma positiva en el lector o en la persona que está del otro lado escuchándonos. La comunicación pues es un factor clave en todos los aspectos de la vida. Hay unos elementos que hacen parte de la comunicación, que son el comunicador, el receptor y el mensaje. Esos tres elementos pues son claves para que pueda existir un ejercicio de comunicarse efectivamente. Entonces, la duración de esta actividad es de 24 horas. El material que debemos consultar es el material que se denomina interpretando y escribiendo, ya que esta actividad pues se trata de construir un documento donde vamos a aplicar esos elementos claves de la comunicación sobre una actividad específica, sobre un caso específico, y ya les voy a describir la actividad. ¿Qué es importante para tener en cuenta antes de desarrollar la actividad? Pues que hay un elemento clave o un concepto clave que se denomina comunicación asertiva. Esa comunicación asertiva es la forma como las personas utilizamos el lenguaje para expresar esas ideas o esos pensamientos que podemos llegar a tener respecto de un tema, la opinión que lleguemos a tener respecto de un tema, pero haciéndolo siempre de una forma clara, de una forma respetuosa, de una forma positiva, que brinde en la persona que nos está escuchando o en el interlocutor ese mensaje claro y ese mensaje que pues nos deje como ese aprendizaje de lo que nos están explicando. Entonces, eh, eh, ese es como el concepto clave, es la comunicación asertiva. También es importante que se tenga en cuenta cuáles son las características de las personas que tienen comunicación asertiva, que tiene que ver básicamente con la persona que expresa esas ideas y esos pensamientos que puede llegar a tener respecto de un tema sin menospreciar o sin herir o sin lastimar a las otras personas, tratando siempre de utilizar palabras en lenguaje positivo, siempre expresando como esas ideas desde lo independiente del ejercicio que se esté realizando y que se esté analizando, siempre dando como ese mensaje en positivo, es decir, si hay aspectos que se deban mejorar, hablarlos desde lo positivo, más no desde lo negativo. Entonces, esto es una de las características de la comunicación asertiva y de las personas que hablan de forma asertiva. Esa comunicación asertiva también es directa, debe ser abierta y debe ser honesta sin herir susceptibilidades de las personas que están escuchándonos. Técnicas para la comunicación asertiva, entonces se habla de lo que se siente en primera persona. Es importante especificar pues como todos los elementos claros, todo lo que respecto al tema que vamos a estar hablando, cuál es el comportamiento como específico del cual se desea hablar,
y pues siempre haciendo como buen uso de esos elementos claves de la comunicación, pero básicamente la comunicación asertiva se refleja es como en ese grado de calma que tiene la persona al momento de emitir el mensaje, el tipo de palabras que utiliza, que pueden ser, independiente de que esté haciendo un llamado de atención, pueden llegar a ser unas palabras que animan a la otra persona, la alientan a seguir adelante y mejorando. Que como esas certezas y esas seguridades de que se puede contar siempre con esa persona. Y existen pues otros tipos de comunicaciones que son la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. En la comunicación agresiva siempre hay un tono de voz agresivo, amenazador, puede llegar a ser hiriente con la persona que está escuchando el mensaje o está leyendo el mensaje. Hay unos características faciales de las personas que tienen esa comunicación agresiva que tiene que ver con dientes apretados, con la cara tensa, el ceño fruncido, algún tipo de lenguaje amenazante, palabras que pueden llegar a herir a esa persona. Y la comunicación pasiva, que tiene que ver con esas personas que no están dispuestas a generar esas opiniones respecto de un tema, entonces prefieren callar a generar una opinión o generar controversia, prefieren no opinar para evitar que se rechacen o se juzguen sus ideas y no entregan esas opiniones específicas sobre los temas, entonces prefieren escuchar y quedarse como con las opiniones o los temas que tengan para expresar. Esa es la comunicación pasiva y pues es la que menos nos favorece cuando estamos en ambientes laborales donde se necesita que pues generar esos debates y esas opiniones respecto de algunos temas que nos involucran a todos, porque finalmente los ambientes laborales se caracterizan de eso, de esos debates que se pueden llegar a tener y de esas opiniones que pueden tener tanto los colaboradores como los directivos. Entonces, esas comunicaciones es vital que sean dadas desde la forma asertiva y no desde la pasividad o la agresividad. En este sentido, pues la actividad se denomina comunicar asertivamente con cohesión y cohesión y coherencia léxica basada en procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Entonces, pues como lo pueden ver, si se habla de cohesión y coherencia léxica, tiene que ver con un documento escrito. Es decir, que acá lo que vamos a valorar es esa capacidad de comunicarse asertivamente a través de elementos escritos. Cuando se hacen informes o se trabajan actividades que reflejan la opinión de personas en informes, pues hay unos elementos claves que se deben tener en cuenta, que son la hilación de las ideas, las puntuaciones, las palabras que se utilizan, el lenguaje en sí que se utiliza para poder comunicar esa información. Entonces, esta actividad pues se basa en eso, en la construcción de un informe. Vamos a realizar ese informe basado en la situación que habíamos analizado, que se denomina la comunicación como expresión humana. Entonces, el primer punto es retomar esa problemática que se eligió en esa actividad 1 de la comunicación como expresión humana. En esa primera actividad, pues se hizo, fue un ejercicio generalizado. Aquí en este ejercicio vamos ya a entrar a indagar un poco más de información, a profundizar en los temas, a hacer consultas tanto bibliográficas como consultas en el entorno o en el contexto donde se esté realizando esa revisión de la situación, problema que se ha identificado. Y también es importante pues que se apliquen como algunos instrumentos que se han sugerido dentro del material de formación para levantar información importante. Dentro de ese informe se solicitaba que la problemática identificada pues estuviera directamente relacionado con el ejercicio o con la profesión con la que ustedes están formando. Sin embargo, si no se consigue, como lo hemos hablado en varias ocasiones, si es difícil en su contexto identificar problemáticas asociadas a la formación que están desarrollando, pues háganlo sobre una temática que, con cualquier temática que se pueda identificar dentro de su contexto, que puedan levantar información, porque a veces identificamos problemáticas, pero no tenemos cómo levantar esa información y pues si no tenemos la información clave es más complicado realizar el informe. Entonces, en este sentido, les invito a que tomen problemáticas que estén directamente en su zona, donde puedan levantar la información y con ello pues poder realizar el informe.
Y finalmente, el punto 3 dice elaborar un informe que dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problemática. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar sobre demasiados animales callejeros, perros callejeros o gatos callejeros, pongamos ese como ejemplo. Entonces, en la ciudad pongamos que ciudad de Florida, se ha identificado que hay una excesiva cantidad de perros callejeros en el Parque X. Entonces, pues, ¿cuáles son las situaciones de esa problemática? ¿Qué es lo que está, qué afectaciones está generando? ¿Qué tipo de acciones se podría tomar respecto a esa problemática? ¿Quiénes son las personas más afectadas o quiénes son los más afectados con esa problemática? Hacer como unas encuestas respecto de cómo podrían mitigarse esa situación o qué impactos han tenido con esa situación en respecto de la temática. Cuando ya tenemos toda esa información, entonces vamos a la construcción del informe. La construcción del informe tiene pues acá una estructura básica que está descrita dentro de la guía. Básicamente se habla de un encabezado. En ese encabezado normalmente se indica, o el encabezado es básicamente la portada del informe. Dentro de esa portada, ¿qué debemos incluir? Pues el nombre del estudiante, el título del informe que se está desarrollando, el nombre del programa que ustedes están desarrollando y la fecha, que en este caso pues es mayo. El título de este informe es Comunicar asertivamente con cohesión, coherencia léxica basada en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral, y aparte pues o guión bajo pueden colocar específicamente el tema seleccionado. Entonces, las basuras en la ciudad X. Ese sería el título. Luego vienen las palabras claves, pues las palabras claves dependerán del tema que ustedes vayan a elegir. Las palabras claves tienen que ver con los temas más importantes o más relevantes que se han identificado en la temática. Entonces, por ejemplo, si es de basura, entonces basura, ambientes, olores, contaminación, todo lo que, 5 palabras que sean claves para ese informe que están construyendo. La introducción es el abrebocas o la información que se le entrega al lector para que entienda de qué se está hablando dentro del informe, al interior del informe. Normalmente la introducción se hace finalizando todo el informe, porque en la introducción contamos de forma breve de qué se trata. Por ejemplo, podemos hacer la introducción, podemos tomar como una frase clave de algún autor relevante, y posterior a esa frase clave del autor, pues le hacemos la descripción. Entonces, en este informe encontrará el desarrollo de la investigación construida a partir de la temática identificada en el pueblo tal, que tiene que ver con esta situación, tiene estos elementos importantes y básicamente destaca o se desarrolla específicamente para medir o para fortalecer esas capacidades de comunicación asertiva, con cohesión léxica y coherencia, con cohesión y coherencia léxica. Entonces, esa es la introducción del informe, qué es lo que hay dentro de ese informe. Luego viene el desarrollo pues ya es lo que hay al interior del informe. Miren, acá habla exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes. Entonces, título, las basuras en mi pueblo, los perros callejeros. Luego dice presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes que se señalan. Entonces, las problemáticas iniciales pues son los elementos más resaltados. Entonces, exceso de basura en las calles, exceso de moscas o malos olores por mala disposición de las basuras. Falta de conciencia ciudadana para la disposición de las basuras. ¿Listo? Entonces, cinco aspectos relevantes. Luego dice presentar argumentos como complementos de los aspectos relevantes. Entonces, cada uno de esos elementos que han identificado, pues le hacen un desarrollo. Entonces, punto 1, mala disposición de las basuras. Entonces, en el parque tal hay tantas familias, de esas familias alrededor de
10% de la población no hacen la disposición de las basuras tal y como lo indica la norma, no depositan las basuras en las fechas ni en los periodos específicos, y esto ha traído como consecuencia que haya un exceso de basuras por mala disposición, porque los perros rompen las bolsas, porque la basura se riega por todo el parque. Bueno, todos los elementos que ustedes puedan identificar, pero de forma escrita y sobre todo de forma clara. O sea, no es contarlo como yo lo estoy hablando acá, sino escrito, para que la persona que vaya a leer pueda entender claramente qué es lo que está pasando, que haya una hilación de ideas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que son las basuras, que hay una mala disposición, que hay una falta de conciencia, entonces todo eso debe ir hilado. O sea, si los 5 argumentos principales hablan de eso, entonces empezamos con el primero y vamos hilando la información, es decir, bueno, y en consecuencia, acabamos de decir que hay una mala disposición, todo el argumento respecto de la mala disposición, y vamos con la segunda, que es el exceso de malos olores y de insectos y de animales perjudiciales precisamente por el exceso de basuras. Entonces, en consecuencia, se han encontrado que el parque está infestado de ratas y de malos olores por esto, esto y esto, ¿sí? O sea, tiene que haber una hilación completa de toda la información. Luego presente su postura frente a la problemática. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan de esa problemática? Desde mi punto de vista, esto es una mala práctica, desde mi punto de vista hace falta crear una conciencia, desde mi punto de vista eso es una responsabilidad de los entes gubernamentales que no tienen un manejo adecuado de las basuras, lo que ustedes opinen de, pero con ese argumento, o sea, y no solo con el argumento, sino como con esa buena redacción y esa buena disposición de los elementos que hacen parte de los escritos. Luego, pues debe existir una conexión y coherencia léxica, haga un buen uso de los conectores, haga buen uso de la puntuación, dividan la información en párrafos, buen uso de la puntuación significa colocar una coma donde es, un punto y coma, punto aparte, punto seguido, dependiendo de lo que se esté trabajando. ¿Eso cómo lo logran? Pues revisando primero el material de formación, que es muy importante porque les da unos elementos claves, pero también esa forma de comunicarse de forma escrita o de forma oral, esa habilidad para poder ustedes expresar esas ideas, tiene mucho que ver con esa habilidad que ustedes tienen para la lectura. Por eso es importante que fortalezcan esas habilidades en lectura. Cuando una persona es buena lectora, tiene buena ortografía, le es más sencillo construir informes o redactar ideas porque ya tiene una estructura mental basada en esas lecturas que ha generado diferentes textos, diferentes libros. Entonces, es importante que ese ejercicio de lectura, que haga como ese análisis de toda la información y con ello pues logran la construcción de ese tipo de informes y sobre todo adquieren esa habilidad que es muy importante. O sea, la comunicación oral es vital. Es una de las competencias transversales más importantes que debe desarrollar cualquier tipo de profesional. Entonces, en este sentido, denle mucha relevancia a esta actividad, mucha relevancia al material y mucha relevancia a estos elementos de comunicación escrita, porque, como les digo, es un aspecto clave para poder desempeñarse laboralmente de forma eficiente y efectiva. Las conclusiones, pues, son como esos aprendizajes que se generan a partir de esa revisión de esos documentos que ustedes generaron, de ese informe que realizaron. Entonces, ¿cuáles son esas conclusiones? La bibliografía es la información que está impresa no, implícita dentro de la plataforma, pero también puede ser esas fuentes alternas adicionales que ustedes consultan. Por ejemplo, si van a hablar de algún tema de medio ambiente, que hay algún artículo donde habla específicamente que la basura es un contaminante de alto riesgo, o que habla de animales infecciosos que se generan a partir de la basura. Bueno, cualquier concepto que vayan a agregar que no sea de su autoría, pues por favor referencia. ¿Cuál es el producto a entregar? Un informe. Ese informe debe tener como contenido todo la estructura que les acabo de presentar. El formato es PDF, es importante que lo hagan en PDF para poder facilitar la carga y la revisión de la actividad. La extensión es de 3 páginas como máximo. La fuente en la cual se debe trabajar este informe es en Arial 11.
y pues la entrega de la actividad se genera a través del espacio que se ha determinado para ello, que ustedes lo pueden encontrar dentro del módulo que en la actualidad estamos revisando. Esas serían como todas las actividades que se deben realizar como producto entregable. Tengan en cuenta que se basa o se parte desde la actividad anterior que ya habíamos desarrollado. Si alguno no la desarrolló, entonces no hay problema, pueden desarrollarlo desde este ejercicio, seleccionen un tema específico, hacen esa investigación exhaustiva importante y luego si proceden a la construcción del informe desde estos elementos clave que se han colocado acá, pero también desde la socialización que les he entregado. Con ello, pues les dejo toda la información acá. Espero que esta grabación les sea de mucha utilidad y cualquier duda que puedan llegar a tener, ya saben que se pueden comunicar conmigo a través de nuestros medios de interacción, como el canal de WhatsApp o a través de correo electrónico, y yo estaré muy pendiente para resolver esas inquietudes que puedan presentarse. Yo quedo muy atenta y feliz noche para todos.